Equipos que cogen aire por la parte de abajo, finales igualadísimos y agónicos, la lucha por estar en la Copa España, todo eso y mucho más, el mejor análisis de la jornada aquí, en este Tiempo a Sobal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este vídeo Tiempo a Sobal, 11ª jornada de Liga que empezamos ya a repasar y analizar con estos resultados. Y ya en pantalla tenemos estos 8 encuentros, a destacar las 6 victorias locales y las 2 como visitantes, tanto del Vivero Serol Balonmano Nava en Ogatañal 34-35 y también la del Bete Nitasuna en ese partido directo por la permanencia ante el Badahuesca por 35-40. Y ahora sí que sí, empezamos ya a repasar todos los encuentros, comenzando por ese Rey Cuenca 35, Ángel Puente Genil 28, primer tiempo de defensas hundidas y lanzamientos claros y de dinámicas inversas los locales de menos a más, tratando de ajustar su defensa y sumando un ataque los Chiton Bife de Pizarro y Potser. Los visitantes de más a menos, con un gran Llanosí con 7 goles en ese primer tiempo, 15-13 al descanso y en el comienzo de segunda mitad, la exclusión a Dani Ramos, los 2 palos de Puente Genil y un Tonicher bastante acertado fueron decisivos para que Cuenca se fuera en el marcador y por tanto sumara una nueva victoria. Ya el sábado, victoria del Tubo Sarranda Villarna 32-27 ante el Logroño La Rioja, semana perfecta 2-2 para el equipo de Jaime Márquez, que en el primer tiempo hizo daño a través de Dalmau con mucho lanzamiento en proximidad, Artur Pereira con mucha penetración, además de Guitar en portería y Rogonovs en el pivote. Logroño mal en defensa, sobre todo mal esos cambios de oponente, mal en ataque también, con pérdidas bastante evitables y solo haciendo daño a través de la transición ofensiva. 17-14 al descanso, todo se igualaba, pero la defensa Villaranda, sobre todo muy bien en esa transición defensiva, más Mosquera, Rogonovs y la aportación de Guitar en portería hacia sumar un nuevo +2 para el equipo arandino. Victoria sobre la bocina del Vidasoa Irún 31-30 ante el Sevigru Benidorm, igualdad y final, por supuesto, de infarto primer tiempo, donde ambos se encontraban situaciones claras de lanzamiento y de penetración a través de Asier Nieto y Mújica por un lado, de Roca por el otro, pero con Maciel y con Witkowski apareciendo con 7 paradas cada uno. 15-14 al descanso, el ritmo lo llevaba Benidorm, toma y daga constante, Vidasoa de hecho hacía gol con facilidad a través de Esteban Salinas, Benidorm curiosamente estaba mejor en esas inferioridades, Salinas hacía ese 30-29 a falta de 2 minutos, 7 para 6, 7 metros y anotaba de Angelis ese 30-30 a falta de 10 segundos y la última jugada el lanzamiento de Asier Nieto después de una buena pantalla para hacer ese 31-30 final. Victoria también del FC Barcelona por 34-30 ante el Recoletas Atlético Valladolid hasta el 20, con el 11-11 aguantaba ese toma y daca un Recoletas muy serio en el Palau, gracias a Fornos en portería, Pisonero y los hermanos Martínez. A partir de ahí diferencial Gonzalo Pérez de Vargas, 6 paradas, también Richardson con 6 goles, lo meteremos en ese 7 ideal, y al descanso 19-11. Luego minutos para Saric en portería, Duque en ese lateral derecho, Grau que debutaba esta temporada, y los de Pisonero que no le perdieron nunca la cara al partido, le ganaron ese parcial de segunda mitad 15-19, pero finalmente 34-30. Y ya por último, para cerrar, el sábado victoria de Nava en Ogatañal, primer tiempo de mucho ritmo con Nava creo que bastante mejor, aprovechando esa defensa desajustada y con muchos huecos de Cangas, continuidades hacia extremos, sobre todo con Dani Pérez a un buen nivel, lanzamiento a través de Mario Nevado y la conexión con pivote a través de Ranz. Al descanso 16-20, pájara de Nava, como suele ser habitual en estos últimos partidos. 2 minutos a Carró, Payas en portería local, precipitaciones en ataque, corría Cangas y 23-22. De hecho, de nuevo réplica de Nava, con Luis de Vega en portería, corriendo con extremos, además de la aportación de Isaías Guardiola, y con el 34-35, posesión para Cangas, 7 para 6, fly para Bryce González y no decretan nada los árbitros en una acción bastante polémica y por tanto +2 capital para Nava. Y ya el domingo estuvimos en el Palacio de los Deportes ambientazo, aunque sí que es cierto que esperaba un pelín más de gente. 31-24 victoria balsámica de la banca de Marleón ante el Freaking Granollers. Sí, 24 goles solo de los vallesanos ante una de Mar que castigaba con el lanzamiento del Invis, los robos y salidas de extremos y con Saiz en portería con 7 paradas. Granollers sobre todo sustentándose en esa transición y lanzamiento en proximidad, pero con poca finura en ataque, además
de faltarle Montoya en ese pivote ofensivo. Tarcisio Freitas tampoco jugó nada. Roberto Rodríguez viene en portería de Granollers, 6 paradas y al descanso 16-14. Comienzo con parcial de 4-0 para los ademaristas, 20-14, aprovechándose de una exclusión de Granollers, salidas al impar en defensa y goles a portería vacía. Granollers lo intentaba solo, de hecho a destacar a Brao, pero se precipitaba luego, sustentado muy bien también ese repliegue de la Ademar en defensa. Said Top, 15 paradas, 41%, y los leoneses se ponen terceros. Por último, bueno, mejor dicho, quedan 2 partidos, empezando por ese Vazco Torrelavega 36, Impulse Guadalajara 30. Prosigue ese inicio histórico de Torrelavega ante Guadalajara, al que trató de someter con un ritmo alto de partido en ese primer tiempo y con mucho acierto en el ataque a través de extremos, con Ángel Fernández y Rubiño a un buen nivel, y con mucho juego con pivote con Gándara, uno de los canteranos, con mucho protagonismo, al igual que Carlos Gómez y que Pedro Berrio. Al descanso 22-19, y en esa segunda mitad un nombre por encima de todos, que es Carlos Calle, con 13 paradas, de hecho 14 en total para un 45%, pero 13 las hace en esa segunda mitad. O sea, contra eso es muy difícil competir, y Torrelavega prácticamente ya se clasifica a esa Copa España. Y ya por último, victoria también importantísima del Helvete Itasuna ante el Bada Huesca por 35-40, partido de ritmo alto, el primer tiempo de mucha igualdad. Huesca con mucho juego hacia afuera, aprovechando sus prioridades. Anaita con mucha continuidad, con mucha transición, con mucho lanzamiento y también porterías. Pero ¿dónde se rompe para ese 14-17 al descanso? Pues sobre todo con las exclusiones de Huesca. Y en el segundo tiempo más de lo mismo, toma y daca, Anaita cogía ventaja, Huesca recortaba, y hay un tiempo muerto de Quique Domínguez con el 23-26 a falta de 15 minutos, que se vuelve en 1 minuto y medio con un 23-30 que hacía ya encarrilar el partido a los de Quique Domínguez. Cogía oxígeno, y de qué forma Anaita ya se va hundiendo Huesca, aunque sí que es cierto que falta mucho, pero parece que no encarrila 2 resultados positivos el equipo del Vasco. Y una vez repasados todos los encuentros, vamos ya con lo más destacado de la jornada. Una jornada que empezamos a analizar en Cuenca con ese fortín que se ha convertido el Sargal, de 7 partidos, 5 victorias por el equipo de Lidio Jiménez, un empate y una derrota solo ante ese Benidorm en un partidazo de Nacho Valles. Creo que le hacía falta al equipo de Lidio, sobre todo salir con más intensidad y recuperar sensaciones después de pegársela, y de qué forma ante Frigoríficos Cangas. Por parte de Puente Genil, suma y sigue 12 temporadas, no conoce la victoria en el Sargal. Nos vamos ya al sábado, a ese Santiago Manguán, sobre todo a destacar esas dinámicas contrapuestas que viven tanto Tubos Aranda Villaranda como Logroño y La Rioja en ese mes de noviembre. Por parte arandina, por parte del equipo de Jaime Márquez, 3 victorias y tan solo una derrota. La derrota fue estrepitosa ante el Recoletas Atlético de Valladolid en ese pabellón de Huerta del Rey, sobre todo con mucha afición arandina, pero ha ganado a rivales directos como puede ser Benidorm, como puede ser Anitasuna y también a Logroño. Todo lo contrario, el equipo de Miguel Ángel Velasco, que de hecho solo ha sumado un empate precisamente en Huerta del Rey, y ha sumado 3 derrotas ante Puente Genil, ante Cuenca y ante el propio equipo arandino, haciendo un mes de noviembre nefasto. La noticia positiva por parte logroñesa, sobre todo la vuelta de Martí Solera a los terrenos de juego, a los 40-20, y también una noticia a destacar es ese homenaje, ese cariño que le brindó la afición arandina a Javi García, capitán de Logroño La Rioja. Nos vamos un poquito más tarde a Artalecu y a un Bidasoa Irún, que va encarrilando esa clasificación a la Copa España, pero sí que es cierto que hay 3 equipos que se van a jugar, mejor dicho 4 equipos que se van a jugar esos 2 puestos que parece que restan, más allá del Barça y más allá del Torrelavega. También a destacar, pese a esas 4 derrotas que ha sufrido el Sevilla Benidorm, creo que recuperaba sensaciones, y sobre todo hacerlo en una pista como la de Artalecu, pues creo que todavía es más positivo. ¿Qué destacamos de ese Barça 34, Recoletas Atlético de Valladolid 30? Sobre todo ese toma y daca, lo que le aguantó el equipo de Pisonero al equipo de Antonio Carlos Ortega. De hecho, la aguanta hasta el minuto 20, también a destacar ese debut de Óscar Grau y los 17 goles de los hermanos Martínez, si no recuerdo mal, 9 Álvaro y 8 Miguel.
un Recoletas que, como digo, creo que está haciendo una muy buena temporada y parece que va a dar guerra, sobre todo en esa zona media-alta de la tabla. Y ya para cerrar, nos vamos a Ogatañal. Sobre todo, se está viendo como Cangas está compitiendo todos los partidos en casa y los que se le ha ido, de hecho balance de 3 victorias y 3 derrotas, se le van en ese tramo final. Contra Logroño pudo ganar, de no ser por ese gol depreciado en el último instante. Ante Ademar también pudo empatar, sumar algo, rascar algo, de no ser por Saiz con ese balón que le saca a Santi López, de hecho una penetración en 6 metros. Y esta pasada jornada también la tuvo Bryce, aunque los árbitros, como decía en ese análisis, pues no decretaron nada, pero pudo ser perfectamente un 7 metros y otra vez tener la opción de empatar la contienda. Nava, creo que está sufriendo sobre todo en estos últimos partidos pájaras inexplicables, ¿no? Porque es un equipo que está en partido pero que de repente se cae o que pierde rentas considerables, pero creo que es un +2 capital, sobre todo de cara a seguir en esa pelea por la Copa España. Nos vamos ya a los partidos del domingo, nos vamos ya al Palacio de los Deportes de León y antes de empezar, por supuesto, ese homenaje que recibía Antonio García, el cañón de la Llagosta, por parte del club ademarista, un Antonio García que estuvo en esa temporada histórica donde Ademar casi se mete en la Final Four de Champions, de no ser por ese partido de vuelta contra el FC Berlín, donde se cayó el equipo ademarista. Un gran equipo, ese, si no recuerdo mal, temporada 2011-2012. Luego ya Antonio se fue al Paris Saint-Germain. Recuerdos muy bonitos para el cañón de la Llagosta. Por parte de Marista, sobre todo a destacar ese dominio de las 4 fases del juego. Sí que es cierto que pilló a un Freaking Granollers, para mí, además de bastante mermado, sin Tarcisio, sin el propio Montoya, bastante cansado. De hecho, se veía un equipo que quizá no estaba notando, ¿no? Ese partido ante Montpellier el pasado martes y no se vio con esa finura en ataque que nos tienen acostumbrados pues los Ferran Castillo y compañía. También nos vamos a Torlavega, por supuesto, a destacar ese arranque histórico, 18 puntazos ya de 22, solo ha perdido ante Vidasoa y ante el FC Barcelona. La aportación de la cantera se vio ante el Impulse Guadalajara. 10 goles, por cierto, entre Berrio, entre Carlos Gómez y entre Gándara, pivotón, con mucho futuro. Y también, por supuesto, la actuación de Carlos Calle con un 45%, siendo totalmente decisivo el portero madrileño. Y ya por último nos vamos a ese último partido de la jornada, duelo directo por la permanencia, ese Bada Huesca 35, el Betis 40. Para mí, sobre todo, a destacar ese tiempo muerto que destacaba anteriormente en ese análisis. Del 23-26 se pasa al 23-30 en poco más de minuto y medio. Los 40 goles, la neta, estamos acostumbrados a guarismos más bajos y sobre todo Huesca, que no termina de encadenar esos 2 resultados positivos. De hecho, se veía, por ejemplo, cuando ganó a la banca de Marleón, que no podía sumar el siguiente partido. Si no recuerdo mal, también ese empate ante Guadalajara a 29, si no recuerdo mal, sí, que tampoco podía encadenar, y se está viendo pues que al equipo de Nolasco de momento en esta primera vuelta, en estos primeros 11 partidos, pues no le está dando, más allá de las bajas, más allá de todos los problemas que ha tenido, Rodrigo Benítez yéndose a la banca de Marleón, los partidos que empezó jugando fuera de casa, pues de momento, como digo, no le está dando para salir del descenso. Y ahora sí que sí, después de analizar un poquito lo más destacado de la jornada, nos vamos ya con el 7 ideal. Un equipo de la semana que empezamos por Carlos Calle en portería, 14 paradas, siendo totalmente decisivo para un 45%, y de hecho 13 son en la segunda mitad. El portero del Vázquez de Torlavega, imperial. Como central, Nacho Valles, 6 de 8 goles, 3 asistencias, llevando la batuta en esos momentos clave, pese a la derrota de su equipo. Creo que eso jugó a lo que dijo el propio Nacho Valles. En el lateral izquierdo, Samu Pereiro del Betis-Asuna, 6 de 7, muy contundente en defensa. En ataque creo que estuvo bastante bien en ese posicional y corriendo, además de esas 2 asistencias. En el lateral derecho, Melvin Richardson, el lateral del FC Barcelona, 11 de 14 goles en esos lanzamientos, 6 de hecho son desde los 7 metros, 2 balones al poste, casi de hecho un tercio de los goles del Barça ante el Recoletas Atlético Valladolid. Como extremo izquierdo, Arnau Fernández para un 7 de 7, de hecho 4 goles tenía por aquí apuntado que son en momentos clave del partido, aunque no sirvieron para que sumara el frigorífico Scangas ante el Virus Balonmano Nava, y también un 7 metros provocado
por parte del extremo izquierdo del frigorífico Cangas. Como extremo derecho, el MVP de la jornada, Xavi González, 13 de 13, 13 goles, es que los hizo desde la esquina, desde el fly, desde los 7 metros, de hecho hace 4, en el 1 para 1, desde su pista, portería vacía, en defensa también saliendo muy bien al impar, corriendo, creo que no se puede hacer mejor partido siendo extremo derecho, y sobre todo, el Betis Nacional no juega tanto para Xavi González, que creo que tiene todavía más mérito. Y como pivote, Esteban Salinas con 6 de 6, de hecho 4 goles en ese tramo final de un encuentro igualadísimo ante Benidorm. Y ahora sí que sí, después de repasar todo, vamos ya con la clasificación. Y ya en pantalla tenéis la clasificación, empezando por el Barça con 22 puntos, segunda posición para el Vazco Torlavega, que ya le saca 3 a la banca de Marleón y al Freaking Granollers, con 15 puntos, con 13 dos equipos, Nava y Vidasoa Irún, con 11 Recoletas Atlético de Valladolid y Revi Cuenca, con 10 Ángeles y Puente Genil, y ya con 9 Tubos-Aranda Villaranda y Logroño La Rioja, con 7 Frigoríficos Cangas y el Betis Itasuna, y en zona de promoción Impulse Guadalajara con 6, y cerrando la tabla Badahuesca y Servigroup Benidorm. Y entre semana tendremos 2 partidos, empezando el miércoles por ese partido de Copa del Rey, primera ronda, Balonmano Pro en Sevilla, Vazco Torlavega a partir de las 8:30 en el Paraguas, y ya el jueves, último partido del año del Barça en Champions contra un Zagreb que viene en horas bajas, bueno, más bien que en horas bajas, en horas bastante conflictivas, después de que el equipo croata apartara tanto a Serna como a Kos, después de una trifulca entre ellos. De hecho, Mandic va a estar, el portero croata, que de hecho sonaba para el FC Barcelona, entre 4 y 6 semanas de baja por un golpe en la cara, así que puede ser que se pierda el Mundial. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, darle a like y compartirlo para que sigamos creciendo y cada vez seamos más en esta comunidad balonmanera. Hasta entonces, mucho balonmano y siempre balonmano.